La persona que juró protegerme fue quien me destruyó con sus propias manos. El día antes de que se anunciaran las plazas de admisión, mi hermana fue secuestrada por unos ladrones. Para salvarla, fui arrastrado por una banda de delincuentes a un bosque remoto. Cuando mi hermana llegó, mis piernas estaban torcidas en un ángulo antinatural de 90 grados, y mi cuerpo estaba cubierto de sangre. Ella me llevó rápidamente al hospital y suplicó a los médicos que me salvaran. Con los ojos enrojecidos, juró que todos los que me habían hecho daño pagarían por ello. Pero mientras yacía en la cama del hospital, oí susurros fuera de la habitación. Hermana, ¿no es demasiado exagerado lo que has hecho para que Leo consiga la plaza? ¿Cómo va a casarse Berta ahora? Mi hermana suspiró. ¿Qué otra opción tenemos? Solo hay una plaza disponible. Si quieres culpar a alguien, culpa a Bert, que siempre ha sacado buenas notas, y le ha robado el protagonismo a Leo. Desde que él y su tía entraron en nuestras vidas, se ha esforzado por demostrar que no es un lastre. Ha estudiado día y noche, ha dado lo mejor de sí mismo, solo para conseguir esta oportunidad. No dejaré que nadie se interponga en su camino. En cuanto a Bert, cuando se recupere, entrará directamente en prácticas en la empresa. Me aseguraré de que nadie lo avergüence por esto. Si realmente no puede casarse en el futuro, estaré a su lado toda mi vida. Las lágrimas caían por sus mejillas como perlas rotas. La hermana que me había mimado, y no podía soportar verme sufrir, había entregado su corazón a otra persona. Si es así, entonces yo tampoco la necesito. En ese momento, el médico llegó apresuradamente, con un formulario de consentimiento para la cirugía en la mano. El paciente se encuentra en estado crítico. Ha sufrido graves lesiones en la parte inferior del cuerpo, y necesita sutura inmediata. Es necesario que un familiar firme. Mi hermana tomó el formulario y, para mi sorpresa, lo rompió en pedazos. Esperaremos hasta mañana, dijo. El médico la miró con incredulidad. Su hermano aún tiene posibilidades. Si seguimos esperando, podría perder todas las funciones de la parte inferior del cuerpo. No solo sufriría incontinencia, sino que tendría que llevar pañales toda la vida. Mi hermana dudó un momento. Hermana, suplicó a alguien, ¿no deberías dejar que lo operen ahora? ¿De verdad puedes soportar verlo así? ¿Y si puedo soportarlo? Dijo ella con voz dura. Ya hemos llegado al último paso. No permitiré que nada arruine todo esto. Además, si Bert queda discapacitado, su sueño de estudiar un posgrado se hará añicos. Tendrá que quedarse en la empresa y trabajar honradamente de aquí en adelante. Tras decir esto, miró al médico con determinación. Le avisaremos cuando esté todo listo. Yo estaba tumbado en la cama, temblando. Ni siquiera en mis peores pesadillas había imaginado que quienes me estaban destrozando no solo eran esos matones, sino también mi propia hermana, la persona que siempre me había protegido. Después de la muerte de mi madre, mi padre se volvió a casar y yo dejé de ser su único hijo. Pero mi hermana, ella nunca me abandonó. Todos los días recorría 50 kilómetros en bicicleta desde la escuela solo para cenar conmigo y arrojarme la manta por la noche. Si me hacía un rasguño en la mano, lloraba y se golpeaba la pared culpándose a sí misma. Y ahora, ella era la responsable de todo, la que había destruido mi vida, había destruido mi dignidad, mi futuro, incluso mi hermana pequeña, a la que crié con mis propias manos, se ha convertido en su cómplice. La desesperación se apoderó de mí y me tapé la cabeza con las manos, llorando desconsoladamente. Al oír el ruido, dos figuras irrumpieron en la habitación. Bert, hermano, mi hermana se abalanzó sobre mí, me abrazó con fuerza y no dejaba de acariciarme la espalda. Bert, todo ha terminado, no tengas miedo, estoy aquí, me dijo en voz baja para tranquilizarme. La otra chica me secó las lágrimas de la cara con voz suave. Hermano, no te preocupes, ya he detenido a todos esos cabrones. Nadie volverá a hacerte daño. Mientras veía a las dos actuar con tanta sinceridad delante de mí, solo pude sonreír con amargura. Pero los que realmente me traicionaron, los que más me hicieron daño, no sois vosotros. Cerré los ojos con impotencia. Tras un largo silencio, abrí la boca, sabiendo ya la respuesta. Hermana, ¿cuándo empieza la operación? El dolor es insoportable. Al oír esto, mi hermana se dio una fuerte bofetada, con la voz temblorosa y llena de culpa. Bert, lo siento mucho. Todo es culpa mía. Soy una inútil. Ni siquiera he sido capaz de conseguir un médico de primera para que te trate. Es que no confío en los demás médicos. ¿Y si cometen un error y te dejan secuelas permanentes? Eres joven. Todavía tienes que casarte y tener hijos. No te preocupes. Iré a buscarla yo misma, aunque tenga que arrodillarme. Te lo prometo. Mañana por la mañana podrás operarte. Se volvió hacia una enfermera y le dijo, por favor, denle a mi hermano la mejor anestesia. Tiene mucho miedo al dolor. Miró con horror la escena que tenía ante sus ojos. Mi cuerpo estaba cubierto de profundas mordeduras.
Las heridas sangraban profusamente y en algunos lugares se veía el hueso. Apretó los puños y apretó los dientes. Monstruo. En mis 20 años de carrera como médico, nunca había visto un acto tan cruel. A continuación, se volvió hacia mí con compasión y dijo: joven, debo inyectarle anestesia en varias heridas. Aguante. Al segundo siguiente, una aguja gruesa como un dedo se clavó en la herida infectada. No pude soportarlo más. El dolor era insoportable. Mi hermana se apresuró a meterme la mano en la boca, temiendo que me mordiera la lengua. También me agarró con fuerza la mano, haciendo que mis uñas se clavaran profundamente en su brazo, dejando marcas rojas y afiladas. En ese momento, ellos seguían queriéndome como siempre, pero yo ya no sentía ni una pizca de calor. Cuando recuperé la conciencia, solo faltaban 10 minutos para que se anunciaran los resultados de admisión en la zona de aislamiento. Desde el baño, oí a mis hermanas susurrando. Hermana, dijo una de ellas tapándose la boca, ya he hablado con la escuela. Bert ha retirado oficialmente su solicitud de admisión garantizada. Entonces, ¿deberíamos publicar en internet los videos en los que aparece humillado? Su voz temblaba ligeramente, pero su determinación era inquebrantable. Publicadlos. Tenemos que los vean todos los estudiantes. Así Leo tendrá sin duda alguna la plaza en la escuela de posgrado. En cuanto a Bert, su reputación ya está arruinada. Este paso no tendrá ninguna repercusión. Mi hermana asintió sin dudarlo, y se puso en contacto con una empresa de comunicación. Las lágrimas se acumularon en sus ojos y cayeron como perlas rotas. No podía creerlo. Mis propias hermanas estaban dispuestas a empujarme al abismo por una plaza. Los recuerdos de aquella pesadilla y la repugnancia que sentí cuando aquellos hombres me tocaron me invadieron, como una ola. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. En ese momento, mi hermana entró y vio mi reacción. Corrió hacia mí, me abrazó con fuerza y sacó su teléfono móvil. Con un tono alegre, comenzó a retransmitir en directo. Bert, todo ha terminado. Vamos, veamos juntos los resultados de la admisión al posgrado. Seguro que eres tú. Cuando sea el momento, Alex y yo te llevaremos a la escuela. Su voz era cálida y reconfortante, pero yo solo la miraba fijamente y le pregunté en voz baja. Hermana, ¿podré seguir estudiando? Por supuesto, respondió inmediatamente, pero tan pronto como terminó de hablar, apartó la mirada, sin atreverse a mirarme a los ojos, porque ella sabía mejor que nadie que eso era imposible. Ya no podría volver a sentarme en un aula luminosa y limpia. La hermana que había jurado protegerme después de que mi padre se volviera a casar. La hermana que había jurado que nadie me haría daño. Me había destruido con sus propias manos. Incluso mi hermana pequeña, que siempre había estado a mi lado, se había convertido en mi verdugo. Entonces, a través del altavoz del teléfono, se oyó la voz emocionada del director. Felicitemos a Leo Lamb por haber conseguido una plaza garantizada. En la escuela de posgrado, una sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de mi hermana, pero al segundo siguiente tiró el móvil al suelo. Esto es demasiado, no es justo. Eres la mejor de la clase. ¿Cómo te han podido admitir, Bert? No te preocupes. Voy a buscar al director para pedirle una explicación. Mientras la veía actuar, me sentí entumecido y destrozado por dentro. En cuanto se dio la vuelta, la enfermera abrió la puerta de la habitación. Es hora de la operación, dijo. Me ayudó a sentarme en la silla de ruedas, con la pelvis fracturada. Apenas podía apoyar una pierna en el reposabrazos, pero nada más salir al pasillo, se agolpó una multitud. Los periodistas sostenían cámaras y micrófonos, y entre ellos había caras conocidas de la escuela. Jane Sherman, como estudiante universitaria, ¿te parece adecuado participar en una orgía? ¿Qué te ha provocado desgarros en los genitales? Jane, siempre has sido la mejor de la clase, pero ahora mucha gente sospecha que has vendido tu cuerpo a cambio de buenas notas. ¿Tienes algo que decir? Jane, la universidad te ha retirado oficialmente la plaza de estudiante de posgrado por conducta inmoral. ¿Qué tienes que decir al respecto? Estaba tan paralizada por el miedo, que casi no me di cuenta de que los matones de la universidad, que estaban a mi alrededor, se reían con sarcasmo. Si hubiera sabido que estabas tan desesperada, se burló uno de ellos. Habría venido antes a aprovecharme de ti. De repente, me arrancó los pantalones holgados, bajo la luz deslumbrante de las cámaras. Mi cuerpo retorcido quedó al descubierto. Tensé todo el cuerpo, temiendo que el líquido marrón oscuro que brotaba de mis heridas cayera al suelo. Dios mío, qué olor tan asqueroso. No digas nada. Creo que voy a vomitar todo lo que comí hace 3 días. Los flashes no paraban de dispararse y las cámaras grababan sin descanso. Apreté los dientes, temblando, sintiéndome profundamente avergonzada. Vamos, sacad más fotos, dijo alguien riendo. Es una historia perfecta para dar ejemplo. Esto es lo que pasa cuando abandonas tu dignidad. Nadie debería acabar como Jen, reduciéndose a basura sin valor. Cada palabra era como una puñalada en el corazón.
Quería huir, pero las enfermeras me sujetaban con fuerza a la silla de ruedas. No tenía dónde escapar. Estaba atrapada, como clavada en un patíbulo público, a merced de ellos. ¡Fuera! ¡Fuera! Los gritos de rabia resonaban en el pasillo. Mi hermana entró corriendo y se interpuso entre ellos y yo. Se quitó la chaqueta y me cubrió con ella la parte inferior del cuerpo, que estaba desnuda. ¡Bestias! ¡Monstruos! Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella y mi hermana agarraron los extintores. Con los ojos ardientes de ira, las agitaron frenéticamente, dispersando a la multitud. Los periodistas huyeron en todas direcciones. La última vez que lucharon así, yo estaba siendo acosado en la escuela. En aquel momento, mi hermana no dudó en golpear en la cabeza a los que me estaban acosando. Mi hermana la siguió y les dio varias patadas. Después, mi padre les pidió que se disculparan, pero mi hermana se limitó a reír con desprecio. No dejaré que nadie haga daño a mi hermano. Mi hermana juró, siempre lo protegeré. Nadie podrá acosar a mi hermano. Aquel día, me invadió la emoción, pero ahora, al ver sus puños cerrados con fuerza, llenos de ira, no sentí nada. Cuando los periodistas se marcharon, mi hermana se arrodilló a mi lado y me abrazó con ternura. Lo siento, Bert, debería haber venido antes. Mi hermana extendió la mano y me agarró con fuerza las manos temblorosas. Hermano, no te preocupes. Te prometo que no dejaré que esos vídeos se difundan. Su actuación fue perfecta, sin ningún fallo, pero yo tenía ganas de reír, porque para entregarle a Leo la carta de admisión a la universidad, no dudaron en quitarme mi dignidad, destruirme, hacerme vivir entre las burlas de todos, sin poder levantar la cabeza. ¿A quién le están actuando ahora? En ese momento, el médico entró corriendo con una camilla. Antes de empujarme al quirófano, mi hermana me acarició suavemente la cabeza, con voz llena de dolor. Bert, sé fuerte, estaremos ahí fuera. Todo acabará pronto. Los fríos instrumentos quirúrgicos se clavaron en mi cuerpo, rodando y aplastando, como si quisieran desgarrarme por dentro. Mi corazón se volvió frío, como las placas de acero que me presionaban. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en la habitación. El médico estaba de pie junto a la cama, con voz llena de arrepentimiento. Se ha retrasado demasiado el tratamiento del paciente. Su pelvis está permanentemente dislocada. Es muy probable que nunca vuelva a caminar. El problema más grave es el daño severo en la función de las extremidades inferiores. No podrá valerse por sí mismo y necesitará cuidados continuos. Los ojos de mi hermana se enrojecieron y su voz temblaba. No, no puede ser. ¿Cómo ha podido pasar? Doctor, por favor, salve a mi hermano. Es solo un niño. No puede. Su voz se quebró, me abrazó y rompió a llorar. Bert, no te preocupes. Cuidaré de ti toda mi vida. Si es necesario, iremos al extranjero para tratarte. Pase lo que pase, me aseguraré de que te recuperes. Las lágrimas brotaron silenciosas de mis ojos. Quería preguntarle, hermana, ¿ya estás contenta? Pero antes de que pudiera decir nada, sonó su teléfono móvil. Echó un vistazo a la pantalla y, a pesar de sus esfuerzos por contenerse, esbozó una leve sonrisa. Sin embargo, como si recordara algo, dudó en dejarme solo en la habitación, así que abrió rápidamente una película en el ordenador de la oficina y se marchó apresuradamente. Al quedarme solo, busqué instintivamente en el ordenador. Entonces, lo encontré, una carpeta privada llamada Leo. Hice clic en ella. La pantalla se llenó de miles de fotos ordenadas. Imágenes de los tres juntos en viajes durante las vacaciones de invierno y verano. Un total de 9.999 fotos. Cada una de ellas cuidadosamente guardada en una copia. Un grupo registraba lo que mi querido hermano había comido y vestido ese día. Otra serie registraba lo que había dicho y cantado ese día. Luego vi otra carpeta, las fotos que yo les había enviado. Fotos mías en el patio del colegio, en el comedor, en la biblioteca. Todas ellas estaban en la papelera, borradas, ni una sola. No me extraña. Cada vez que proponía irnos de viaje, mi hermana siempre decía que estaba muy ocupada con el trabajo. Mi hermana siempre decía que tenía actividades extraescolares. En realidad, no estaban ocupados. En realidad, estaban viajando por el mundo con él, mientras ellas creaban recuerdos fuera. Yo me esforzaba por entrar en la facultad de economía, obligándome a ser excelente, pensando que así podría aliviar la carga de mi hermana. Pero ella, sin pensarlo dos veces, cedió mi plaza en el posgrado a otra persona. Esta realidad fue como un golpe de mazazo, que me destrozó por completo. Me quedé tumbado en la cama, incapaz de moverme, y tardé mucho tiempo en coger el teléfono y marcar el número de mi tutor. Profesor, usted mencionó que estaba organizando un proyecto de investigación en el extranjero. He tomado una decisión. Quiero participar. Su respuesta fue muy rápida. Bien, siempre te he dicho que debes salir a explorar el mundo.
en lugar de quedarte aquí atado. Sí, durante años. Rechacé innumerables invitaciones de las mejores universidades del extranjero. No podía soportar dejar a mi hermana y a mi hermana pequeña. Pero ahora ellas han tomado una decisión por mí. La persona que juró protegerme me ha destrozado. Profesor, esta vez estoy decidido, pero tengo una petición. Quiero que mi identidad sea borrada para siempre. Tras un breve silencio, su voz volvió a sonar, firme y decidida. Entendido. ¿Cuándo piensas partir? No lo dudé. Pasado mañana. ¿Quién se va? Antes de colgar, mi hermana abrió la puerta. En su mirada se reflejó una pizca de inquietud. Rápidamente bloqueé la pantalla del móvil y respondí con calma. Nada. Solo quería saber cuánto tiempo tardarías en salir del hospital. Al oír mi respuesta, mi hermana se relajó visiblemente. Bert, el médico dice que tienes que quedarte unos días más en observación. No hay prisa por salir del hospital. Sin embargo, por alguna razón, al hablar, sus ojos reflejaron una pizca de inquietud. A la mañana siguiente, cuando desperté, descubrí que mi hermana mayor y mi hermana pequeña, que habían estado a mi lado toda la noche, habían desaparecido. No tenía otra opción, así que me subí a la silla de ruedas, y decidí ir a casa a buscar algunas cosas. Pero cuando abrí la puerta, lo que vi me heló la sangre. El arce del jardín, que había cuidado con tanto esmero durante años, había sido arrancado de raíz. En su lugar había una gran extensión de cactus deslumbrantes. A través de las enormes ventanas francesas de la casa, vi un grupo de rostros familiares. Mi hermana empujaba una tarta de 10 pisos. Mi hermana sostenía una corona adornada con diamantes. Entre los invitados había compañeros de clase, profesores e incluso empleados de la empresa. Todos habían venido, excepto yo. Mi mirada se posó en la pancarta roja que colgaba de la pared. Felicidades a Leo por haber sido admitido en el posgrado. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Aún estaba aturdido y apenas me di cuenta de que alguien se acercaba a mí. Leo, vestido con un traje caro y rebosante de superioridad, me vio entre la multitud. Se acercó inmediatamente y fingió estar preocupado. Hermano, he oído que has tenido un accidente grave y he venido a verte. Pero, dudó un momento y continuó con un tono exageradamente inocente. Pero mi hermana me ha dicho que has estado haciendo pis y caca por todas partes. Dice que no te ha traído porque no quería asustarme. Su voz resonó en toda la sala, tan alta que todos pudieron oírla. De inmediato, se escuchó un murmullo entre la multitud. Detrás, mi hermana, que estaba ocupada cortando el pastel, se asustó por el ruido. Corrió rápidamente hacia mí, con una expresión de vergüenza en el rostro. Ah, Bert, ¿por qué has vuelto? El médico dijo que tenías que descansar en el hospital. Me obligué a ignorar los murmullos a mi alrededor. Echaba mucho de menos a Milo, así que he venido a verlo. Milo, mi perrito, al que he criado durante 10 años. Mi hermana sabe lo importante que es para mí. Su expresión se tensó por un instante, y rápidamente empujó mi silla de ruedas hacia adelante. Está en tu habitación. Pero antes de que pudiera seguir adelante, Leo se interpuso entre nosotros, bloqueándome el paso. Hermano, hoy es mi fiesta de celebración por haber entrado en la universidad. ¿Sabes cuánto esfuerzo me ha costado? Como si hubiera un acuerdo tácito. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Los susurros se hicieron más fuertes. La gente murmuraba que solo había conseguido buenas notas por medios deshonestos, y que casi le había quitado el puesto a alguien que se había esforzado de verdad, pero quien podía culparme por todas las noches. ¿Qué había pasado estudiando hasta altas horas de la madrugada? No tenía fuerzas para rebatirles. Solo asentí con la cabeza. Enhorabuena, satisfecho. Leo finalmente me dejó pasar. En cuanto abrí la puerta de mi habitación, mi hermana se escabulló sigilosamente. La habitación estaba hecha un desastre. Debajo de la cama, Milo yacía allí, respirando débilmente. En ese momento, las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente brotaron. Por fin lo entendí, después de que mi padre se volviera a casar. La habitación con vistas al mar que mi hermana me había construido, ya no me pertenecía. Esta casa, este lugar, ya no pertenecía aquí. No tenía intención de quedarme. Solo me llevaría una cosa, Milo. Justo cuando iba a abrazarlo, la puerta se abrió de golpe. Leo entró con un trozo de tarta en la mano. Sus ojos, que antes estaban llenos de falsa calidez, ahora ardían con un odio descarado. Jen, dijo con una risa fría, mira cómo estás ahora. ¿En qué te diferencias de este perro? Su voz estaba llena de satisfacción. Ya te lo dije, te quitaré todo. A tu padre, a tu hermana pequeña, todo lo que te pertenecía. Ahora es mío. Ah, sí, dijo con una sonrisa cruel, acercándose como si fuera a compartir un secreto. ¿Quieres saber cómo murió tu madre? Me quedé paralizada. La sonrisa de Leo se hizo más intensa.
Me aseguré de que viera el video de tu padre con mi madre. Ella ya sufría depresión posparto. Se rió entre dientes. Así que se tiró. Una nube roja nubló mi visión. La ira me inundó como una marea, cruda e incontrolable. Quería estrangularlo, acabar con él. Pero antes de que pudiera hacer nada, me caí, impotente, de la silla de ruedas. Al ver mi lamentable estado, Leo se rió con sarcasmo. Pisó mi mano con el pie y apretó con fuerza. A pesar de su debilidad, Milo se abalanzó sobre él y le mordió el pantalón, tratando de protegerme. Leo soltó una risa fría y, sin dudarlo, lo apartó de un empujón, que lo hizo rodar por el suelo. A continuación, con una mirada cruel en los ojos, cogió unas tijeras y se las clavó en el muslo, 3 veces. ¡Ay! ¡Socorro! Su grito desgarró el aire. Un momento después, mi hermana entró corriendo, con el rostro lleno de preocupación. Mi pequeña hermana, en su confusión, pisó mi mano aplastada y corrió a abrazar a Leo. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?, gritó llorando, abrazándolo con fuerza, como si fuera lo más frágil del mundo. Leo escondió la cara en su pecho y sollozó. Yo solo quería cortarle a mi hermano el trozo más grande del pastel, pero él dijo que quería hacerle daño. Y entonces llamó al perro para que me atacara. Dijo esto mientras se subía el pantalón y mostraba la herida que se había hecho. Su llanto se volvió aún más desgarrador, y su cuerpo temblaba como el de una víctima indefensa. El rostro de mi hermana se ensombreció al instante. Se volvió hacia mí con una voz tan aguda como un cuchillo. Jen, ¿cuándo te has vuelto tan cruel? No me extraña que los demás te humillen, quizás te lo mereces. Mi hermana me miró, y en sus ojos ya no había la calidez que yo conocía. En su lugar, había una mirada fría y desconocida. Hermano, nunca pensé que maltrataras a Alec en privado. No me extraña que se asustara tanto cada vez que hablabas de él. ¿Cuánto le has hecho sufrir? No dije nada, pero en sus ojos, mi silencio era una confesión. Pero eso ya no importaba. Yo ya había renunciado. A continuación, mi hermana dirigió la mirada hacia Milo. Él yacía inmóvil, respirando débilmente. Si has hecho algo malo, debes ser castigado, dijo fríamente. Mata a esta bestia. Una ola de incredulidad me invadió. Me arrodillé en el suelo, con la voz entrecortada. Hermana, me equivoqué. No volveré a hacerlo. Te lo ruego. No volveré a acercarme a él. Nunca volveré a aparecer ante él. Milo es inocente. ¿Lo has olvidado? Fuiste tú quien me lo compraste cuando murió mamá hace 10 años. La desesperación me hizo arrodillarme una y otra vez, golpeando con la frente contra el frío suelo. Pero mi hermana ni siquiera frunció el ceño. Simplemente hizo un gesto a la ama. Trae un palo de golf, antes de que ella pudiera actuar. Mi hermana habló con tono firme y decidido. Casi muero de leucemia. Leo me salvó con su médula ósea, así que no permitiré que nadie le haga daño. Me quedé paralizado. Entonces, ¿a quién debía culpar por la cicatriz del ancho de un dedo que tenía en la espalda? ¿Quién iba a soportar el dolor de los escalofríos y la fiebre que me invadían cada cambio de estación? Pero antes de que pudiera aclarar mis ideas, el palo se abatió sobre él. No, un ruido repugnante resonó en toda la habitación. Milo cayó ante mí, cubierto de sangre, en un estado espantoso. Mi hermana asintió con satisfacción y se marchó junto a Leo. Mi hermana se detuvo un momento, con el rostro desencajado, y me lanzó una mirada despectiva. Si tanto quieres a ese perro bastardo, escupió, quédate con él. Con un ligero ruido, la puerta se cerró tras ella. Arrastrándome, me acerqué al cadáver de Milo y lo abracé. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Mamá, papá, mis hermanas, Milo, todos se han ido. Afuera, mi hermana se enfrentaba sin piedad a Leo. Había reunido a los mejores médicos de toda la ciudad para asegurarse de que recibiera el mejor tratamiento. Al final, solo necesitó unos vendajes y la vacuna contra la rabia. Solo entonces pareció acordarse de mí. En ese instante, el eco de mis gritos resonó en su mente. Extendió la mano hacia el teléfono móvil, con la intención de llamar a la ama de llaves para pedirle que comprara un perro idéntico al de Milo. Pero antes de que pudiera marcar, la ama de llaves entró corriendo, jadeando y con el rostro desencajado. Señorita, malas noticias. El señorito ha saltado al mar desde el ático con el perro. Lo único que ha dejado es su teléfono móvil. Le temblaban las manos. El móvil se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Se le cortó la respiración. Por un momento, no pudo comprender lo que había oído. Luego, su voz se convirtió en un grito. ¿Qué has dicho? Repítelo, más alto. ¿Qué le ha pasado al joven amo? ¿No se suponía que debía estar en su habitación? ¿Cómo ha podido subir al ático? ¿Qué quieres decir con que se ha tirado al mar? No entiendo lo que dices. Leo, que había estado de pie a un lado, rápidamente agarró a la mujer por los brazos. Hermana, me duelen mucho las piernas. ¿Puedes llevarme en brazos? Su voz era suave y expectante,
Estaba seguro de que su petición surtiría efecto. Esperaba ansiosamente el abrazo que creía merecer. Pero la mujer no se movió. Se quedó paralizada, mirando al mayordomo, con una voz tan grave que daba escalofríos. Repite lo que acabas de decir. El mayordomo palideció como un papel. El miedo lo paralizó y le impidió hablar. Tras un largo silencio, finalmente respondió con voz entrecortada. Después de que usted se marchara, el pequeño señor lloró sin parar. Lloró durante mucho tiempo. De repente, todo quedó en silencio. Pensé que se había quedado dormido, pero esa noche, cuando fui a llamarlo para cenar, abrí la puerta y no estaba. Lo único que estaba abierto era la ventana del desván. Yo creo que debió de saltar por allí. Esta vez, Nina lo oyó claramente. Lo recordaba todo. La casa en la que había vivido durante 20 años. La habitación pequeña y abarrotada en la que ahora vivía Leo. Sabía que era cierto. En su habitación apenas había espacio para la cama y el escritorio. Por eso, tras terminar el bachillerato, no dudó en estudiar finanzas. Necesitaba ganar dinero. Y rápido. Quería darle a su hermano una vida mejor. Una habitación más grande. Un espacio más moderno. Una vida digna. Lo había conseguido. A lo largo de los años, había acumulado una fortuna de más de 100 millones. Había cumplido su sueño de comprar una lujosa mansión. Pero ahora, nada de eso importaba. Le debía demasiado a su hermanastro. Al pensar en ello, los ojos de Nina se llenaron de compasión. No pasa nada. Leo, cuando cumplas años, tu hermana te regalará un apartamento lleno de marcas de moda. Pero esa habitación es de Bert. No le gusta que nadie toque sus cosas. No vuelvas a entrar ahí. Tras decir esto, Nina miró seriamente al mayordomo. ¿Acaso el joven amo abrió la puerta y se escapó sin que usted se diera cuenta? El mayordomo explicó con ansiedad. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. No se puede abrir desde dentro. Y cuando entré, solo estaba abierta la ventana del desván. Sabes que debajo del desván hay una pequeña isla y no hay otra salida. Por supuesto, Nina Sherman sabía que había diseñado ella misma la casa, y que la parte superior del desván se llamaba el Rincón del Cielo. Abajo solo se veían olas embravecidas. Justo cuando se quedó paralizada, el móvil de Ana cayó al suelo con un golpe seco. Su rostro palideció instantáneamente. Alex, ¿qué ha pasado?, preguntó Nina temblando, temiendo que la verdad fuera demasiado dura para Ana. Pero al segundo siguiente, Ana gritó llorando. Hermana, mi hermano se ha tirado al mar. En cuanto pronunció esas palabras, en el vacío del hospital privado, esas palabras resonaron como un trueno. A Nina le temblaban las piernas y casi se cae al suelo. Por suerte, la ama la sujetó por los brazos y la ayudó a mantenerse en pie. Alex, no bromees. Bert no puede. Antes de que pudiera terminar, Ana levantó el móvil con lágrimas en los ojos. Acabo de ver las imágenes de las cámaras de seguridad de la isla y he visto a mi hermano sentado en una silla de ruedas saltando desde el ático. Al terminar, le entregó el móvil a Nina con manos temblorosas. La mujer lo cogió y se quedó mirando la pantalla. Las imágenes mostraban que, una hora después de que se marcharan, un hombre en silla de ruedas apareció en el balcón vacío, con un perro cubierto de sangre en brazos. En un instante, Nina lo reconoció. Era una figura que le resultaba muy familiar. La sonrisa del hombre había desaparecido, sustituida por la tristeza y la desesperación. Al segundo siguiente, con un boom, una figura delgada saltó desde el ático y desapareció en el mar embravecido. El móvil de Nina cayó al suelo. De repente, una profunda sensación de impotencia se apoderó de todo su cuerpo. Nina se derrumbó en el suelo, sin fuerzas ni para levantarse. Su cabeza zumbaba, como si la sangre le hirviera por dentro. ¿Cómo pudo pasar esto? No podía creer que hubiera saltado al mar sin motivo alguno. Además, ella siempre había dependido de sus hermanas. ¿Cómo podía abandonarlas si las quería tanto? Infinidad de preguntas explotaron en la mente de Nina, sin dejarle escapatoria. Admitió que lo que había hecho hoy había sido excesivo. En un impulso, había matado a Milo, pero ya había encargado un sustituto idéntico. ¿Cómo habían llegado las cosas a ese punto? Pero se olvidó de que no hay dos cosas exactamente iguales en el mundo, y que, aunque las hubiera, ese no sería mi Milo. Así que, desde el momento en que mató a Milo, desde el momento en que olvidó su promesa, la relación entre mi hermano y yo había terminado. Ella ya no era mi hermana, y yo ya no la quería. La ama de llaves se apresuró a acercarse para consolarla. Señorita, no se preocupe. Ya he contactado con el equipo de rescate de la isla. Están haciendo todo lo posible por encontrarlo. Estoy segura de que el joven amo estará bien. Al ver la escena, Leo también se apresuró a abrazar a la mujer y le susurró. Es cierto, hermana, no te preocupes. Mi hermano estará bien. Es solo que hoy me costó mucho organizar la fiesta de celebración.
y él dejó que un perro me mordiera y luego se tiró al mar para suicidarse. Qué pena que no quiera ser actor. En los últimos 10 años, Leo había dicho cosas similares innumerables veces. Nina pensaba que solo eran travesuras de niños pequeños, que competían por su atención. En el pasado, ni siquiera le parecía mal, pero sus dos hermanos luchaban por su amor sin importarles los medios. Ahora, sin embargo, solo sentía un profundo odio. Era su hermano, nacido de la misma madre, al que había jurado proteger toda su vida. Ahora su vida corría peligro, y Leo era capaz de decir cosas tan crueles. ¡Qué malvado era! Y ella lo había aguantado durante tantos años sin pensar que había nada malo en ello. Basta, yo mejor que nadie sé cómo es Bert, en la familia Chen. Él es mi hermano, y también el tuyo y el de Alex. No permitiré que nadie lo difame. Si vuelve a ocurrir, echaré a las dos de la familia Chen. Nina se levantó furiosa y lo acusó. Ana también lo miró con ojos siniestros. Era la primera vez que Leo veía a los dos tan enfadados, y cuando volvió a hablar, le temblaba la voz. Sí, me he equivocado, hermana. Solo he hablado demasiado rápido. No quería que mi hermano se metiera en problemas. Puso su habitual expresión de dolor y agravio, pero esta vez Nina no le acarició la cabeza como solía hacer, y le decía que no pasaba nada, porque la imagen de la persona que acababa de saltar parecía grabada en su mente, haciéndola temblar por todo el cuerpo. No, no es posible. Bert no me abandonaría así, no lo permitiré. No dejaré que mi hermano desaparezca. Encontradlo, secad el agua. Encontradlo, vivo o muerto. Yo misma enterraré su cadáver. Nina gritó la última frase con voz temblorosa. La persona que juró protegerme me ha destrozado. El mayordomo estaba pálido como la muerte. Rápidamente llamó al equipo de rescate de la ciudad. Nina y Chen Rudy pisaron el acelerador, y se lanzaron por la carretera como una espada negra, olvidándose por completo de que Leo estaba pidiendo a alguien que lo abrazara. Pero cuando empujaron la puerta de mi habitación, encontraron todo revuelto. Toda la ropa estaba hecha trizas con tijeras. Solo las manchas de sangre en el centro se extendían hasta las escaleras, llegando hasta el ático. El corazón de Nina comenzó a latir con fuerza. La ansiedad y el miedo la invadieron poco a poco. Temblando, subió las escaleras, que estaban cubiertas de grandes manchas de sangre. Cuando se asomó por la ventana abierta del desván y miró hacia abajo, la última pizca de esperanza se derrumbó por completo. La silla de ruedas que el equipo de rescate acababa de rescatar apareció ante sus ojos. No pudo evitar creer que realmente había saltado al mar. Ana, por supuesto, lo vio y las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas. Al ver la escena, la ama de llaves se apresuró a entregarle un teléfono móvil. Señorita, esto lo dejó el joven amo. Creo que hay alguna pista dentro, pero se necesita una contraseña para desbloquearlo. Nina cogió rápidamente el móvil e intentó todas las contraseñas que se les ocurrieron. Mi cumpleaños, el de mi madre, el de mi padre, el de Milo, el de mi hermana, el de mi hermana, pero ninguna era la correcta. Justo cuando las dos estaban desesperadas, Nina vio una foto de las tres en la carcasa del móvil, y de repente se le ocurrió una serie de números. Con dedos temblorosos, tecleó, septiembre de 1217. Se oyó un clic, y el móvil se desbloqueó. La contraseña era la combinación de las fechas de cumpleaños de las tres. Este descubrimiento las dejó destrozadas. Con el corazón roto, Ana no pudo contenerse más y, con el corazón roto, dijo: hermana, hemos cometido un error. Nuestro hermano se preocupaba tanto por nosotros. Nos ponía por delante de todo. Pero nosotros, nuestro hermano se preocupaba tanto por nosotros. Nos ponía por delante de todo. Pero nosotros, al final, no pudo seguir hablando, porque ella sabía mejor que nadie lo que habían hecho. La había cuidado desde que era pequeña. Ella me conocía tan bien y yo la quería tanto. Pero ella me había convertido en una persona inútil por Leo. Nina también se sintió muy afectada por esas palabras, y se tapó la cara y se echó a llorar. Pero aún conservaba un poco de cordura, y abrió mi teléfono móvil. El álbum estaba lleno de fotos nuestras. Las caras sonrientes de las fotos del pasado le dolían profundamente en los ojos, hasta que hizo clic en varios videos negros, en los que no había fotos, solo grabaciones. Era una conversación entre ella y Ana fuera de la habitación, y un video corto en él, que los medios de comunicación mostraban las imágenes de mi humillación. El último video era de ese mismo día, en la habitación, con Leo difamándome a mí y a mi madre, y Milo defendiéndome. A Nina se le hincharon las venas de la frente, y todas sus esperanzas se derrumbaron en un instante. Todo había terminado, por fin lo entendió. Así que lo sabías todo. Por eso salté desesperada desde el ático. Lo que más temía desde pequeña era el dolor, pero ahora mi cuerpo estaba cubierto de heridas sangrientas, y las culpables de todo eran mis hermanas, en quienes más confiaba.
Al pensar en ello, Nina intentó quedarse un rato en la habitación, como si pudiera sentir ese dolor desgarrador. Ni siquiera se atrevía a pensar cómo había sobrevivido todos estos días sabiendo la verdad. Pero el siguiente acuerdo de donación de médula ósea le hizo abrir los ojos de par en par. Resultaba que la persona que iba a donar médula ósea para la leucemia aguda no era otra que yo. Pero el siguiente acuerdo de donación de médula ósea la dejó completamente boquiabierta. Resultaba que la persona que iba a donar médula ósea para tratar la leucemia aguda no era otra que yo. Esta revelación la dejó postrada en el suelo, incapaz de levantarse. Ana también quedó conmocionada por la última parte del video. Siempre había creído que su madre se había suicidado tras darla a luz debido a una depresión posparto, pero nunca imaginó. Y, además, después de su muerte, fue Leo quien la acompañó cada día en esos días llenos de culpa. Por eso ella estaba así. Al pensar en ello, utilizó rápidamente sus habilidades como hacker para buscar pistas, y la información que obtuvo dejó a todos impactados. Resultaba que todo había sido un plan de Leo. En aquella época, él y yo íbamos al mismo instituto, y yo era el centro de atención de toda la escuela. Tenía una hermana autoritaria y otra muy guay, lo que le daba mucha envidia. Así que, en una reunión de padres, su madre y mi padre se encontraron por casualidad y, cuando él llegó a casa, se puso a llorar diciendo que, como no había tenido padre desde pequeño, le regañaban mucho y animó a su madre a que lo sedujera. Poco después, ella se lió con mi padre. Cuando Leo se enteró, grabó un video a escondidas y se lo envió a mi madre. Ella se quedó en shock y acabó suicidándose. Después, él se mudó a nuestra casa sin ningún pudor. Pero 2 años después, mi hermana montó un negocio con éxito y se mudó con nosotros. Él volvió a sentir envidia, así que empezó a aparecer en las reuniones familiares, y se ganó su confianza y su amor, pero aún no estaba satisfecho. Quería ser el único que la amara, así que, antes de los exámenes de acceso a la universidad, se emborrachó a propósito y fingió suspender para ganarse su compasión. Incluso los matones que estaban allí, el día del incidente, fueron sobornados por Leo, que duplicó su número con el objetivo de destruir mi reputación. Los fragmentos dispersos de memoria se fueron uniendo poco a poco en la mente de Nina, hasta que pudo reconstruir la verdad. No es de extrañar que solo 5 personas acabaran de una forma tan trágica. No es de extrañar que cada vez que iba a cenar a su casa, Leo siempre parecía deprimido y le dijera llorando que era una carga. No es de extrañar que mi padre se volviera a casar tan pronto después de la muerte de mi madre. Hasta ahora, Nina no se había dado cuenta de que había tantos detalles erróneos, pero había sido demasiado estúpida para darse cuenta desde el principio. Al pensar en ello, se enfureció y quiso destrozar a Leo. Justo cuando se disponía a buscar a alguien para averiguar su paradero, oyó que se abría la puerta. Leo entró con aire arrogante, tiró los zapatos a un lado y perdió por completo la apariencia débil que había mostrado en el hospital. Al ver que su hermana lo miraba fijamente, corrió hacia ella con aire coqueto. Hermana, me dejaste solo en el hospital y tardé mucho en conseguir un taxi para volver a casa. ¿Crees que puedes compensarme de alguna manera? Sí, si mi hermano no está en casa, me dejarías quedarme en su habitación. Pero antes de que pudiera terminar, Nina le agarró por el cuello, con una expresión tan sombría que parecía dispuesta a matarlo. Hermana, ¿qué estás haciendo? Nina apretó con fuerza los dedos. ¿Quién te ha dado valor? Has matado a mamá. ¿Quién te ha dado valor para volver a hacer daño a Bert? Leo se asustó tanto que empezó a llorar. Justo cuando se disponía a explicarse, vio la grabación de la cámara de seguridad en las manos de Ana. Inmediatamente se arrodilló en el suelo suplicando clemencia y repitiendo, lo siento, mientras se golpeaba la cabeza contra el suelo. Pero Nina observaba la escena, con rostro impasible, y dijo con voz severa, te haré sufrir 1000 veces más que Bert. Tras decir esto, hizo una llamada y, poco después, más de 20 hombres entraron en la casa. Leo retrocedió asustado, pero le ordenaron que se tirara al suelo, y le humillaron como a un animal. Nina y Ana cerraron la puerta con frialdad, y los gritos de agonía no cesaron en toda la noche. Al día siguiente, encontraron a Leo muerto. La familia Chen denunció el caso a la policía, y lo tildaron de inmoral y libertino. El asunto provocó un acalorado debate, y todos los videos sobre mí fueron eliminados inmediatamente. A continuación, la madre de Leo también fue expulsada de su casa, desde que su padre murió de cáncer 5 años atrás. Ella había colaborado con Leo en sus actuaciones. Ahora, con más de 50 años, solo le quedaba regresar al campo con la vergüenza. Una vez resuelto todo, Nina y Ana no desistieron en buscar mi paradero. Sin embargo, tras 15 días, todos los equipos de rescate confirmaron que no había ningún cadáver en el mar, lo que dejaba solo 2 posibilidades. La primera era que mi cadáver había sido devorado por animales marinos. La segunda era que yo no había muerto,
sino que había creado una ilusión. Esta noticia encendió una luz de esperanza en Nina, que se apresuró a preguntar por mi paradero, pero la policía también fue informada, y ella intentó por todos los medios investigar la situación en tierra y bajo tierra. Sin embargo, la respuesta fue que toda la información sobre mí había sido borrada, y había desaparecido. Pero ella y Ana no se rindieron y vendieron la empresa. Con todos los fondos, se dedicaron a investigar algoritmos en casa, y a recopilar información artificial de todo el mundo. Sin embargo, buscar a una persona en un mar tan vasto no era tarea fácil. Buscaron durante 7 años. 7 años después, logré desarrollar una impresora 3D humana. Antes de saltar al mar, contacté con mi mentor, quien envió a alguien para que me rescatara, pero debido a la gravedad de las heridas y a la infección por el agua salada, estuve en coma durante un mes. Por suerte, la tecnología médica de este país es relativamente avanzada. Me recolocaron la pelvis, que estaba deformada, y me la volvieron a unir. Durante ese tiempo, aguanté el dolor con los dientes apretados, pero no tenía miedo. Al fin y al cabo, ya había muerto una vez. ¿Qué es el dolor? Lo que sea con tal de poder levantarme. Más tarde, poco a poco, aprendí a rehabilitarme y a controlar mis piernas como un niño. Finalmente, un día pude levantarme y caminar por mí mismo. Si no se mira con atención, no se nota que soy discapacitado. Mi mentor sintió lástima por mí y me invitó a participar en un proyecto en colaboración con una empresa extranjera. Allí, mientras cursaba un máster, aprendí nuevas habilidades, pero esta vez no elegí economía, sino inteligencia artificial. Finalmente, la primera impresora 3D de cuerpos humanos que desarrollé en China se hizo muy popular. Participé en todo tipo de ceremonias de entrega de premios y cumbres, pero lo que no esperaba era que un día los vería en el podio. Mi hermana Nina tenía el pelo completamente blanco, y parecía mucho más vieja, y en sus ojos brillaban emociones que yo no podía entender. Mi hermana Ana también había perdido su vitalidad de antaño. Cuando me vio, abrió la boca, pero no supo qué decir. No fue hasta que terminó la ceremonia de entrega de premios, que las vi en la puerta de la sala de descanso. Cuando me vio, mi hermana dio un paso hacia adelante, pero los guardaespaldas que me rodeaban la detuvieron. Bert, ¿eres tú? No estoy soñando. No has muerto. De verdad que no has muerto. Todos estos años te he soñado cada noche, pero cuando abría los ojos, no veía nada. Me mudé de vuelta a la casa antigua. Desde pequeña te gustaba seguirme y llamarme hermana. Hermana, todo es culpa mía. Lo siento, Bert. Al terminar de hablar, las lágrimas de Nina resbalaron por sus mejillas. Ana ya no podía contener el llanto. Hermano, es culpa nuestra. Hemos hecho mucho daño a la persona que más queríamos. No soy humano. No lo soy. Dicho esto, se dio una bofetada que le dejó una marca profunda. Al verlos a los dos delante de mí, sinceros y arrepentidos, no sentí nada. Al contrario, los miré con expresión burlona. Lo siento, os habéis equivocado de persona. Nina se acercó y me agarró, mientras Ana negaba con la cabeza sin parar. No, no lo creo. No puedes engañarme. Eres mi Bert, mi querido hermano. ¿Cómo podrías equivocarte? Hermano, no bromees. He esperado este día durante 7 años. Ahora que por fin te hemos encontrado, no te dejaremos marchar. ¿Nos perdonas? Mirando sus rostros llenos de amor, solté una risa fría. Lástima que él ya haya muerto. Jen murió hace 7 años. Fuiste tú quien lo mataste. ¿Acaso has olvidado lo que hiciste? Ahora te atreves a presentarte ante él y pedirle perdón. Ante mis preguntas, no supieron qué responder. Tras un largo silencio, cuando la tristeza estaba a punto de desbordarse en sus ojos, Nina levantó la vista y me dijo, tienes razón, Bert, mi hermana no tiene derecho a volver a aparecer ante ti, pagaré por lo que hice. Ana contuvo el temblor y dijo, hermano, lo siento, te prometí que no dejaría que nadie te hiciera daño, ni siquiera yo misma. Tras decir esto, se dieron la vuelta y se marcharon, pero por sus delicadas siluetas se adivinaba que estaban sollozando. 15 días después, recibí noticias. Nina y Ana se habían entregado a la policía y habían confesado que habían contratado a alguien para destruir mi reputación y difundir rumores en Internet. También confesaron que Leo me había acosado durante años y que finalmente había sido asesinado por la persona a la que ellas habían contratado. La sentencia final fue cadena perpetua. El día del veredicto, las vi mirar a la cámara y decir en silencio, lo siento, pero ya no necesitaba eso. Al día siguiente, recibí una enorme transferencia bancaria sin firma, pero sabía perfectamente de quién era. Todo ese dinero lo invertí en investigación sobre inteligencia artificial. El objetivo es ayudar de verdad a las personas con discapacidades físicas pero con una gran fuerza de voluntad. Ese es mi único deseo para el resto de mi vida.